Buenas tardes, queridos alumnos. Estamos nuevamente en este curso que es un diplomado, ¿no? Dijimos, el diplomado en Teología y Práctica Ministerial. Diplomado en Teología y Práctica Ministerial. Estamos en una nueva clase, ya de la última materia. El curso tiene 2 horas cada clase, de 19 a 21 horas. Hemos comenzado el año pasado y finalmente hemos llegado a la materia última, que es la que estamos desarrollando en este momento, que es un estudio sobre el diezmo y el dar bíblico. Ahí tienen la carátula del libro, Estudio sobre el diezmo y el dar bíblico. Yo les quiero informar a todos ustedes que o cuando terminemos esta materia, que tiene 14 capítulos, cada uno de ustedes ha recibido el material vía correo electrónico en formato PDF para poder imprimirlo y anillarlo, y saben que son 14 capítulos. Hoy vamos a desarrollar desde el 7 para adelante. Una vez que terminemos con esta materia, se termina el curso. Se termina el curso que comenzamos el año pasado y que se llama Teología y Práctica de la Función Ministerial, y donde tratamos las revelaciones bíblicas para el ejercicio de nuestro ministerio sacerdotal. De eso se trata el curso, de las revelaciones bíblicas, se trata del ejercicio del ministerio, y es una capacitación bastante intensiva que hemos llevado adelante para poder desarrollar el ministerio de acuerdo a las instrucciones de las Sagradas Escrituras. Ni bien terminemos con esta última materia del curso, se termina el curso obviamente, y está proyectado en este mismo día y horario un nuevo curso. No es este mismo, sino es un nuevo curso que va a estar a cargo del pastor Enzo Domínguez, y este curso se va a denominar Apocalipsis y la Tierra Prometida. Apocalipsis y la Tierra Prometida es el nombre del curso que va a comenzar. Ni bien nosotros terminemos con este curso que estamos dando. Va a ser un nuevo curso. Los que estén interesados se van a inscribir, se van a anotar, como habitualmente lo hacen. Enviarán semanalmente sus trabajos prácticos, como lo hemos hecho en este curso. Ya es un curso para pastores, para líderes, para servidores. Entonces hemos visto que ha dado muy buen resultado el tema de resumir y de mandar un resumen de las cosas que más lo han impresionado de cada clase. Entonces vamos a seguir con el mismo criterio de evaluación. Va a ser entonces un curso que se va a llamar Apocalipsis y la Tierra Prometida, a cargo del pastor Enzo Domínguez, que va a comenzar el lunes siguiente al que nosotros terminemos esta materia, que es la última del curso que estamos dando. Ese nuevo curso hemos cambiado para todo lo que son materias de la Facultad Bíblica, la duración de cada clase. A partir de ese curso, cada clase va a durar 1 hora y media como máximo. Así que nos hemos reunido y hemos decidido que todas las materias que demos en la Facultad Bíblica, de todas las carreras, ya sea el diplomado pastoral, la licenciatura pastoral, el diplomado en Teología y Práctica de la Función Ministerial, el curso del Reino de Dios, y este nuevo curso que es el curso de Apocalipsis y la Tierra Prometida, todos van a tener clases con la misma duración. O sea, la duración de cada clase no va a exceder la 1 hora y media. Eso a partir justamente de que el pastor Enzo comience con ese curso. Nosotros ya empezamos con ese formato de la 1 hora y media en el curso bíblico El Reino de Dios. Con ese ya estamos en este nuevo formato de la 1 hora y media. Así que con vamos a continuar hasta terminar la materia con las 2 horas como vinimos desde el año pasado. Pero ya vayan tomando nota, aquellos que les interesa
la revelación de Jesucristo contenida en el Apocalipsis, vaya tomando nota que van a tener que inscribirse en este curso que se va a titular Apocalipsis y la Tierra Prometida, a cargo del pastor Enzo. El gran tema de la materia que estamos desarrollando desde hace ya, este es la cuarta clase, es aprendiendo la bendición del dar bíblica. El dar bíblico en hebreo se dice sedaká. Sedaká significa justicia y solidaridad. Entonces, aprendiendo la bendición de la sedaká sería. Aprendiendo la bendición de la sedaká, o sea, el dar bíblico. Este es el tema de toda la materia y vamos directamente a comenzar con el desarrollo del capítulo 7, donde vamos a estudiar algunas leyes y principios espirituales adicionales. ¿Adicionales a qué? Adicionales a lo que ya hemos venido desarrollando en las 3 clases anteriores. Algunas leyes y principios espirituales adicionales, obviamente extraídos de las Sagradas Escrituras. Así que, sin más introducción, vamos a ir al desarrollo de este interesante tema. ¿Cuáles son los principios que tienen que quedar claros a esta altura de nuestro estudio? Porque hasta ahora hemos puesto en orden una serie de enseñanzas bíblicas, una serie de costumbres bíblicas, como fue las diferentes modalidades del diezmo en el Antiguo Testamento. Hemos puesto, espero yo, que en su conocimiento estas cosas estén ordenadas, y hemos empezado con el dar bíblico que nosotros deberíamos incorporar a nuestra esencia de generosidad si es que realmente tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Sabemos que el Espíritu de Dios es un espíritu de dar. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Ha dado. Siempre el Espíritu de Dios es el espíritu de dar, y si tenemos el Espíritu de Dios, en nuestro corazón va a estar incorporado el dar. El dar. Y usted dice, ¿el dar qué? El dar cosas que sean necesarias para determinadas finalidades. Cosas que sean necesarias para determinados objetivos, para determinados fines. No solamente dinero. La cosa más importante que una persona puede dar se llama tiempo. Tiempo. Y el dinero no es más que una representación del tiempo utilizado para ganarlo. Porque el dinero se gana invirtiendo tiempo de trabajo, en cualquier trabajo, aún en una profesión autónoma, aún en un negocio comercial o industrial, siempre la remuneración, la retribución está relacionada con el tiempo que se invierte. O sea que el ser humano, el tesoro más preciado que tiene se llama tiempo. Con tiempo se mide la vida. Por eso se pregunta, ¿cuántos años de vida cumplió en un cumpleaños? Y cumplió 15 años de vida. La vida se mide en tiempo. Cuando estamos frente a un cajón, a un féretro, preguntamos cuántos años vivió. Vivió 98 años. Perfecto, ven que la vida se mide en tiempo. Por eso la Biblia nos habla de vida eterna, por eso la Biblia nos habla del milenio, los 1000 años del reinado de Yeshua, el Mesías, sobre la tierra. Entonces, realmente la vida se mide en tiempo. Lo mejor y lo más caro que un ser humano tiene se llama tiempo, y es el regalo más precioso que le puede dar a otras personas, ya sea representado por dinero, representado por bienes que compró mediante la utilización de su tiempo para ganarlos, o ya sea el tiempo dedicado a consolar al que sufre, de visitar a un enfermo, de escuchar al que necesita expresar lo que hay en su interior, de tiempo dedicado a predicar el Evangelio, tiempo dedicado a enseñar la Torá de Dios, a enseñar los principios bíblicos. Tiempo. Acuérdense que el tesoro más importante que tiene un ser humano se llama tiempo, porque el tiempo representa la vida. Entonces, vamos a sacar algunos principios bíblicos
que son generales, son principios o leyes espirituales generales, adicional a lo que nosotros hemos estudiado hasta ahora. Y el primer principio bíblico que tiene que tener todo creyente es que todas las cosas que el cristiano hace deben ser hechas para la gloria de Dios. Todas las cosas que el cristiano hace deben ser hechas para la gloria de Dios, incluyendo su forma de ganar y su forma de gastar el dinero. La forma de ganar el dinero debe estar hecha para la gloria de Dios. Y la forma de gastarlo para la gloria de Dios. Dice 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Queda claro que incluyendo la forma de ganar y de gastar el dinero, debe también ser hecho para la gloria de Dios. Segundo principio, la posesión de dinero, poco o mucho, no importa cuánto, no importa el quantum, no importa la cantidad, la posesión de dinero implica para todo cristiano una responsabilidad muy grande delante de Dios. No importa si es poco, si posee poco dinero, tiene responsabilidad ante Dios. Y si posee mucho, tiene mucha responsabilidad ante Dios, pero de todos modos, la posesión del dinero implica una responsabilidad muy grande ante Dios. Se debe comenzar a ejercitar la fidelidad en el manejo del dinero, la fidelidad en la mayordomía, en lo poco, para que el carácter se vaya templando y luego no caer en ningún tipo de tentación, no caer en ningún tipo de codicias necias y dañinas, ni caer en la tentación del amor al dinero. Si uno es fiel en lo poco, se está formando su carácter para no caer en ese tipo de tentación, para no terminar hundidos en destrucción y perdición. Para no terminar hundidos en destrucción y perdición. Y vamos a ver qué es lo que dice la Escritura. 1 Timoteo 6:8 dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas. Necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Es muy clara la escritura aquí. Si vemos Hebreos, por ejemplo, 13:5, vamos a encontrar, sean vuestras costumbres sin avaricia. Qué bueno que está eso. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Es una bellísima escritura la de Hebreos. Y 1 Timoteo 6:17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Interesante. Muchas personas que yo he conocido con mi profesión de contador público, con mucho dinero, no han disfrutado de mucho dinero. Es muy interesante el tema, porque Dios nos da poco o mucho, pero nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y dice que los ricos hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Qué hermosa escritura, Qué hermosos principios estamos aprendiendo, queridos pastores. Qué hermosos principios bíblicos estamos aprendiendo en esta clase. La tercer principio espiritual que vamos a aprender bíblicamente, que el dar del dinero que se ha ganado, mira lo que estoy diciendo, el dar del dinero que se ha ganado, invirtiendo parte de nuestra vida en el tiempo que se dedicó para ganarlo, dar de ese dinero que se ha ganado con
inversión de parte de nuestra vida, es un aspecto muy importante del servicio a Dios, dar el dinero. Usted lo va a encontrar en Proverbios 14:21, que dice: peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Y en Proverbios 19:17 dice: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Qué importante, miren, ese texto es hermosísimo. A Yahweh Dios presta el que da al pobre. No te lo está tomando como un regalo Dios. No te lo está tomando como un regalo. Lo que deja al pobre te lo está tomando como un préstamo directamente a Él. A Él. A Yahweh presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Yahweh no es deudor de nadie. Nuestro Dios no es deudor de nadie. Si a alguien le da al pobre, que haga de cuenta que se lo está prestando a Él. Y con toda seguridad que se lo volverá a pagar. Hermosa escritura esa. El cuarto principio: en la adquisición, posesión y gasto del dinero, adquisición, obtención, posesión y gasto del dinero, el creyente tiene que comprender que debe estar en una relación de gracia con Dios, entregándose primero a sí mismo en una dedicación de todo lo que es y de todo lo que posee. Esa relación de gracia hace que yo me entregue a mí mismo, y es la famosa entrega que muchos dicen que han hecho cuando recibieron al Señor. Yo me entrego a ti. Me entrego significa que estoy entregándole al Señor todo lo que soy, pero también todo lo que poseo. Vamos a ver algún texto para relacionar esto. 1 Corintios 6:20 dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad a Dios, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corintios 7:23. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. 2 Corintios 8:5. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Ese fue el cuarto principio. Vamos al quinto principio. Los cristianos que forman las congregaciones deben proveer para las necesidades de los obreros. Escuchen esto, pastores, líderes, servidores, hermanos, hermanos que están escuchando esta enseñanza, esta clase, ya sea en vivo en este momento, o la van a ver y escuchar on demand, grabada a posteriori. Los cristianos que forman las congregaciones deben proveer para las necesidades de los obreros y para los gastos de funcionamiento de la iglesia. ¿Es un principio bíblico? Claro que sí. En este sentido, se puede ver que el dinero que se reunía en las asambleas del Nuevo Testamento era usado de 4 diferentes formas. ¿De qué 4 diferentes maneras? ¿Para qué 4 destinos era utilizado el dinero que se reunía en las iglesias, en las congregaciones del Nuevo Testamento? Respuesta: primero, para ayudar a los pobres en sus necesidades. Si usted mira 1 Corintios capítulo 16, va a encontrar que en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. En ese caso se estaba haciendo ofrendas para juntar fondos para los creyentes que habitaban en Jerusalén, que estaban pasando una gran necesidad, una gran pobreza, debido a la presión del Imperio Romano. Entonces está diciendo que junten, porque es responsabilidad de los creyentes que los otros creyentes no pasen ningún tipo de necesidad.
Entonces, tome nota y subraye ahí donde dice según haya prosperado, porque ese es un principio bíblico que nosotros ya hemos estudiado en las clases anteriores. Por ejemplo, 1 Timoteo 6:8, Hechos 4:34. A ver, Hechos 4:34 le va a decir, así que no había entre ellos ningún necesitado. Solamente con que el texto dijera eso, ya está la enseñanza implícita. Así que no había entre ellos ningún necesitado. ¿Por qué? Y dice por qué. Dice, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían al pie de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Ellos no estaban aferrados a las posesiones materiales por una razón muy simple. Haciendo el análisis, la hermenéutica de esto, la exégesis de este pasaje, con el método histórico-gramatical, vamos a ver que históricamente ellos estaban esperando que durante su vida se produjera la segunda venida de Cristo, el retorno de Cristo, durante su vida. Entonces ellos no tenían en su mente, en su concepción, en sus prioridades, tener riquezas o tener posesiones materiales. Eso vendían todos y las necesidades de todos eran provistas. Evidentemente pasaron 2000 años ya, ¿no es cierto? Pero el principio es válido, el principio bíblico es válido. ¿Cuál es el principio bíblico? El principio bíblico es así que no había entre ellos ningún necesitado. Entonces lo primero, para el primer objetivo, la primera utilización, el primer destino, el primer uso de los fondos era para satisfacer las necesidades de los necesitados, de los pobres. En segundo lugar, para los pastores, ancianos de la iglesia local. Para los pastores, o entre paréntesis yo les puse en el libro, ancianos, porque a los pastores se los llama ancianos, o episcopos, supervisores, etc. Entonces, usted mira 1 Corintios capítulo 9, dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Y si ustedes miran en 1 Timoteo 5, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Y usted ya sabe, porque ya lo he enseñado en varias oportunidades anteriores, que la palabra honor acá se refiere a dinero, es honorario. Entonces, léalo de vuelta y cambie honor por honorario, porque en honor usted no va a entender, va a pensar que es que sea respetado, venerado, pero no, los ancianos no se está refiriendo a que sean venerados, se refiere a que se los remunere adecuadamente y sobreabundantemente por la labor que realizan. En tercer lugar, la iglesia primitiva usaba lo que recaudaba, las ofrendas, para otras personas que trabajan en la obra, como por ejemplo los misioneros y los evangelistas. Acuérdense que los misioneros son los apóstoles, misioneros enviados a plantar iglesias donde no las hay. Evidentemente, si está enviado a plantar una iglesia donde no hay iglesia y tiene que moverse, trasladarse con toda su familia, con su esposa, con sus hijos, es una utopía de algunos ilusos que pueda vivir del aire, porque del aire, ni el clavel del aire vive del aire, porque el clavel del aire se engancha con un árbol y le chupa la savia, así que ni los claveles del aire viven del aire, así que es una ilusión pensar que alguien puede vivir del aire. Mírenlo, mírenlo, en Filipenses 4:10 y del 14 al 16, dice así la Escritura, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. O sea, dice, tenían ganas ustedes a los filipenses, pero
le faltó la oportunidad. Y si yo no lo necesito, ¿para qué me van a dar? El 14 dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Eso es el tercer objetivo. Ojalá cada congregación pudiera estar enviando personas a plantar nuevas iglesias y pudiera estar ayudándolos económicamente para esa plantación, porque eso es totalmente bíblico. Eso es deseable, eso es un modelo bíblico que toda iglesia, una vez establecida, la primera prioridad, después de estar establecida, sería empezar a pensar cómo se multiplica, cómo envía plantadores, y no es enviar plantadores, anda y arreglate como puedas, es yo te banco, yo financio tu obra. Y acá está, es un modelo de la iglesia primitiva, no es ningún invento ni de esta facultad ni de este ministerio, es la realidad bíblica. Apenas se planta la iglesia, apenas se establece la iglesia, toda la gente tiene que estar pensando en sostener misioneros, sostener gente que salga a plantar nuevas iglesias. Y la tercera cosa para la que usaban el dinero en la iglesia primitiva era para el ministerio de Jesús, porque yo les dije recién, ni siquiera el clavel del aire vive del aire, y nosotros pensamos que tal vez Jesús vivía del aire, pero no es así. Les aviso, queridos estudiantes, que Jesús no vivía del aire y tenía gastos en su ministerio, y hasta un tesorero tenía. Entre los 12 apóstoles había uno que era el tesorero, que la Biblia, en lugar de llamarle tesorero, le emplea otra metáfora, dice era el que llevaba la bolsa. El que llevaba la bolsa no era el viejo de la bolsa, era el tesorero del grupo, del equipo ministerial de Jesús. Miren en Lucas capítulo 8, dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. ¿Qué iba haciendo? Predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, y las nombra: María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, el intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. ¿Qué quiere decir le servían de sus bienes? Financiaban el ministerio de Jesús, literal, financiaban el ministerio de Jesús. Así que vamos a tener en cuenta estas cosas. Vamos a tener en cuenta que en lo referente a dar, el principio de la gracia, porque algunos dicen, no, en la gracia no hay que dar, y se equivocaron, en la gracia hay que dar el 100%. El que dice, ya no tengo que dar el diezmo porque ahora estoy en la gracia, se está metiendo en un lío, porque en la ley era el diezmo en sus diferentes versiones, pero en la gracia todo le pertenece a Él, y ya hemos hablado de este principio. En la gracia lo que soy y lo que tengo le pertenece a Él. O sea, el que se escuda en la gracia para hacer amarrete, se está escudando mal, se está tendiendo una trampa a sí mismo. ¿Se entiende esto? Se está tendiendo una trampa a sí mismo, porque se está metiendo con la gracia, donde en la gracia, de gracia recibisteis, dad de gracia. Todo lo recibiste de gracia, todo lo das de gracia. Entonces, en lo referente al dar, entonces, el principio de la gracia incluye que se reconozca sobre todo lo que el creyente es y posee, la autoridad y soberanía de Dios. Usted lo va a encontrar, por ejemplo, en Apocalipsis. Miren qué interesante, en Apocalipsis 1:5. Dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. A Él le pertenece todo. Así como hemos recibido, como favor de Dios no merecido, que eso es lo que significa gracia, de la misma manera
debemos dar. Recién le cité el texto, no le dije dónde está, pero está en Mateo 18, lo dice Yahshua, dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Eso entonces contrasta con las diferentes leyes del diezmo del Antiguo Testamento. Se dan cuenta que es diferente el dar en la gracia. Es diferente, no hay duda. Ahora dice, pero ¿es menos? No es menos, no, es más. Alguien dice, no, el diezmo no quiero dar el diezmo. Perfecto. No te metas con la gracia, porque la gracia te pide más, no te pide menos. La ley del Nuevo Testamento, que es la ley de la gracia, pide todo, el 100% de lo que somos y tenemos. ¿Por qué? Porque Jesucristo dio todo, no se quedó con nada. Dice en 2 Corintios 3:6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Te gusta el nuevo pacto? Perfecto, sos ministro competente del nuevo pacto. No de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, dice Juan capítulo 1, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. O sea, haces muy bien en abrazar la gracia, pero la gracia no te pide el diezmo, la gracia te pide todo. Las leyes del diezmo han sido superadas por un nuevo sistema de dar que se adapta a las enseñanzas de la gracia. Evidentemente, la gracia de Dios en Jesucristo da todo, pero también exige todo. Da todo, pero también exige todo. Vamos a ver algún texto. 2 Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico. Dio todo, se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto conviene a vosotros que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Acá los corintios hace un año atrás, empezó a decir que ellos querían participar del sostenimiento de la obra, pero había pasado un año y no habían participado en nada, no habían puesto un mango los tipos, los hermanos nuestros. Y los hermanos nuestros se parecen mucho a nuestros hermanos actuales. Todos son expresiones de deseo, todos son promesas. Pero Pablo le está diciendo, bueno, ya ustedes lo propusieron, entonces lo propusieron porque querían, entonces ahora dejen de querer, háganlo. Este es el dar de la gracia, es muy interesante el dar de la gracia, muy interesante, me encanta. A ver, Jesucristo, Yahshua el Mesías, Yahshua el ungido, no dio solamente el diezmo, lo dio todo, el 100%. Por eso los cristianos de la Iglesia del Nuevo Testamento podían darlo todo para el Señor sin ningún tipo de problema, porque habían recibido todo, tenían el modelo de Yahshua y podían proceder de la misma manera, aún dar su propia vida en la persecución del Imperio Romano, aún dar su propia vida. Es revelador leer en la Biblia que todos los que habían creído, como leímos en Hechos, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes, lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Es muy interesante leerlo. El dar en la gracia de nuestro Señor Jesucristo no es por obligación. Si estás en la gracia de Jesucristo, no das por obligación. Se lo dijo el apóstol Pedro a Ananías y Zafira. Si hubieran retenido el dinero que les dieron cuando vendieron su propiedad, vendieron su campo ahí, su chacra, se lo hubieran retenido, se les quedaba por ustedes, era de ustedes. ¿Quién se lo pidió? Nadie te pide nada en la gracia. Tiene que salir de tu corazón. Por eso Dios ama al dador alegre, al que da con alegría, no al que da por obligación como si estuviera bajo la ley. Ahora da por la gracia. Entonces el dar en la gracia de nuestro Señor Jesucristo no es por obligación o no es por mandamiento, ni por especulación o conveniencia, ya hemos hablado de eso, sino por el Espíritu de gracia. Bajo la gracia no se impone ley alguna, adaptada para levitas que no son descendientes de Leví, como enseñan algunos pastores, algunos de otros países, tal vez de la Argentina no, pero vieron que algunos en otros países enseñan
¿eh? Se les impone una ley adaptada para levitas que no son descendientes de Leví, porque que algún pastor me diga que es descendiente del linaje de Leví, ¿no es cierto? Sino lo que la gracia impone es una expresión de devoción a Dios y adoración de parte del dador. No debes olvidar que a Dios solo le agrada la ofrenda dada con alegría. Si no vas a dar con alegría, no des. Se lo dijo Pedro, Ananías y Zafira: si no das con alegría, no des. No andes mintiéndole al Espíritu Santo, ni especulando, ni a ver si Dios te va a devolver, como algunos dicen, el 30, el 60 y al 100 por uno, torciendo una parábola que lo que se refiere es al fruto de la palabra de Dios sembrada, del Evangelio sembrado en los corazones. Lo usan para la plata. Tienen una mezcla en la cabeza que es atroz, así que traten ustedes de poner en limpio sus ideas, de ajustar sus ideas, de alinear sus ideas a lo que dicen las Sagradas Escrituras. Porque si lo entendemos bien, vamos a ver secretos muy profundos y muy valiosos, muy importantes, porque el dar para la obra de Dios produce fruto abundante en nuestra cuenta en el cielo. Produce fruto abundante en una cuenta que tenemos abierta en un banco en el cielo. Yo no sé cómo será eso, pero que la Biblia lo dice, lo dice. Es fruto abundante en nuestra cuenta en el cielo. Otro día les voy a explicar esto más profundamente, lo de la cuenta en el cielo. No es que la estoy salteando, es muy importante. Es olor fragante lo que demos para la obra de Dios. Es sacrificio acepto. Es un sacrificio agradable a Dios y nos hace destinatarios de la promesa de Dios. Filipenses 4:17 dice: no es que busque dádivas, dice el apóstol Pablo a los filipenses, que no está buscando dádivas, que le den una limosna. A veces tratamos lo que le damos para el reino de Dios como limosnas. Vamos a dar limosna. Y eso tal vez lo heredamos de la iglesia romana, de la iglesia católica romana, donde la gente piensa que está la caja de las limosnas y dan limosnas para el reino de Dios. Si vas a dar limosna, no des nada, ¿no? Dios no necesita limosna de nadie. Entonces acá Pablo lo está diciendo: no necesito limosna. A ver, dice: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, la enseñanza bíblica es sustancialmente diferente de lo que enseña la falsa doctrina de la prosperidad. Acuérdense, esa doctrina de la prosperidad es una falsificación de las Sagradas Escrituras. Se lo voy a decir de otra manera para que le quede claro, querido pastor. La doctrina de la prosperidad es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Es una blasfemia contra Dios. Eso es la doctrina de la prosperidad. Porque la doctrina de la prosperidad enseña que primero debes dar a Dios para que luego Dios te dé a vos. O sea, estás especulando, estás coimeando a Dios, lo estás obligando, estás haciendo un pacto. Vos ponés la guita y Dios del otro lado no tiene más remedio que darte a vos en reciprocidad la contraparte de lo que a vos se te da la gana. ¿Saben cómo se llama eso? Blasfemia. Eso es blasfemia. Entonces, espero que ya te hayas dado cuenta que el principio bíblico es exactamente al revés. Dios primero te da a vos para que luego vos des. El principio bíblico es exactamente al revés de cómo se enseña. Dios primero te da para que vos después des. Lo vamos a ver en la Biblia, 2 Corintios capítulo 9. Dice: poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿A fin de qué? Teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, Dios te da primero,
Después vos das, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. ¿Eh? Y ahí la palabra justicia en hebreo no es justicia, es sedaká. Es sedaká. Entonces, a ver, lo vamos a cambiar. Dice, y repartió, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su sedaká permanece para siempre, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra sedaká, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. O sea, ¿quién te da y te enriquece para toda generosidad? Es interesante. El versículo 11, para que estéis enriquecidos en todo, para toda generosidad, lo cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Entonces, es interesante porque Dios te da y espera que siembres lo que te da. Y espera que lo hagas. No te va a presionar, no te va a torcer el dedo gordo para atrás, no te va a torturar, te va a dar. Miren la forma hermosa del amor de Dios y cómo nos prueba. ¿Cómo nos prueba? Te da primero, y después ve qué haces con lo que Él te da. Después ve qué vos haces con lo que Él te da. Pero siempre Él te va a dar primero. Entonces, Él te da semilla para que siembres. Y espera. Siempre te va a probar. Va a mirar qué haces con la semilla que Él te dio para sembrar. Si te comes el pan que te dio para comer, más la semilla que te dio para sembrar, vas a ser un gordo pobre. Un gordo sin bendición. ¿Se entiende? Bueno, gracias. Gracias, pastores. Gracias. Gracias por los aplausos. Se escuchan desde acá. Ten en cuenta la siguiente regla, que es muy importante para evitar falsos emocionalismos y entusiasmos pasajeros. Porque con eso se especula. Viene un predicador de la prosperidad y te envuelve de tal manera con una muy buena dialéctica y un buen torcimiento de las escrituras, que te produce un emocionalismo, un entusiasmo, que metes la mano en el bolsillo y le das todo lo que tenés. Pero hay una regla que te evita el falso emocionalismo, y es que bíblicamente se requiere una regularidad sistemática en el dar. Si vos tenés una regularidad sistemática en el dar, nadie te puede venir a emocionar con nada. Da para que Dios te dé. Porque ya estás dando. Y ya estás prosperado por Dios y tu vida depende de Dios. Entonces, todos estos chantas que andan dando vueltas por el mundo sacándole plata a la gente pobre, se van a quedar sin trabajo. Es triste. ¿Ven? Vamos a hacer gente pobre. Vamos a hacer pobres a los falsos profetas y a los falsos apóstoles. Vale la pena entonces. No alcanza con dar solamente cuando escuchás alguna predicación inspirada que te motiva por algún tiempo, o en las épocas en que estás especialmente generoso y dadivoso, entonces das emocionalmente, sino que tenés una regularidad. Sabes que parte de tu vida es dar a los necesitados. La palabra enseña en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 16, versículo 2, que cada primer día de la semana, lo hemos leído ya, cada uno de nosotros debe poner algo aparte según haya prosperado. Es decir, dar cada semana de la abundancia con que el Señor nos vaya proveyendo y prosperando. Entonces, debemos entender que Dios no otorga las bendiciones como premio a un estricto cálculo matemático y legalista del 10%. Vos haces un cálculo estricto y empiezan con locura. Mire, como contador le hablo, como contador. Se pelean los pastores a ver si hay que darlo sobre el bruto o el neto del sueldo. Es significativa la diferencia, porque debe haber, calculo yo, cerca de un 20% de diferencia, que son las deducciones que le hacen al trabajador. Lo que se llama el aporte, el aporte del empleado. El aporte del empleado. Tiene el sueldo bruto, le hacen deducciones, y eso es el aporte del empleado, y cobra el neto. Entonces los pastores se pelean a ver si el diezmo se calcula el 10% sobre el bruto o el 10% sobre el neto.
Es una vergüenza. Yo digo, no sé cómo se hace para perder la vergüenza, pero sí conozco unos cuantos que la han perdido, ¿eh? La han perdido. Entonces, Dios no otorga bendiciones como premio a un estricto cálculo matemático y legalista, al diezmar, el 10% sobre el bruto, el neto, lo que voy a recibir el año que viene. Algunos inclusive diezman lo que van a recibir. Entonces, está complicado, cada vez es más complejo el tema. Simplemente Dios otorga sus bendiciones cuando el corazón del creyente se alinea con el corazón de Dios. Cuando el corazón de Dios y del creyente están alineados y estás alineado a su Torah, a la obediencia a su palabra, a que el Espíritu de Él habite en vos y su carácter sea tu carácter, entonces ahí está incluido en tu estilo de vida el dar. Y vas a ser una persona bendecida por Dios porque tenés su corazón generoso. Simplemente, no hay demasiadas complicaciones. Entonces, en cumplimiento de sus leyes espirituales, no habrá ofrenda hecha a Dios de todo corazón que Él en su gracia no reconozca y recompense. A Yahweh presta el que le da al pobre. Y lo que dio, Dios se lo volverá a devolver. Lo hemos leído en el libro de Proverbios. Pero en estas leyes espirituales no hay ninguna cabida, no hay ninguna posibilidad, no hay ninguna oportunidad para que personas astutas apuesten a enriquecerse dando diezmo y ofrendas con el fin de especular con Dios. No está dentro del Espíritu de Dios, no está dentro de su Torah, no está dentro del Espíritu, el Ruach del Padre. Lo que des, pastor, líder, servidor, creyente, alumno que está escuchando, lo que des, lo debe dar con alegría, con sinceridad de corazón, y la respuesta de Dios vendrá según su perfecta voluntad y en su justo tiempo. Él puede responder concediendo distintos tipos de bendiciones, distintos, no solamente dinero. Dios responde concediendo distintos tipos de bendiciones, no solamente dinero. ¿Cuáles son las bendiciones? Bendiciones espirituales, bienes materiales, provisión o cualquier otro tipo de bienes espirituales y o temporales, según Él mismo lo crea conveniente. Dice en Efesios 3:20 y 21, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Espero que haya quedado claro esto. Yo creo que estamos en condiciones de pasar al siguiente capítulo. Dios juzga el dar. Vamos a ver cómo Dios juzga el dar, cómo Yahshua juzgó el dar, cómo los apóstoles juzgaron el dar. Este es el desafío que les propongo como estudio a partir de ahora. Dios juzga el dar, Yahshua juzga el dar, los apóstoles juzgaron el dar, y todo eso está en las Escrituras, en las Sagradas Escrituras. Así que ese es el desafío y eso es lo que vamos a estudiar en este momento. Dios juzga el dar. Entonces, vamos a explicar el punto culminante del proceso de alineación de nuestro corazón con el de Dios, para que sus milagros sean una realidad en nuestra vida. Porque hay leyes espirituales. Las leyes espirituales, pero obviamente que hay leyes espirituales. Hay una ley que dice, todo lo que no os engañéis, pues Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hay una ley espiritual de la siembra y la cosecha. Entonces no podemos negar las leyes espirituales, las leyes bíblicas. Está allí. Quiere decir que si sembraste una semilla de trigo, va a salir una planta de trigo. Como decía una vez el pastor Enzo, si sembras papa, vas a cosechar papa. O sea, son principios espirituales que son aplicables también al dinero, pero por supuesto que sí. ¿Cuánta gente que ni siquiera creyente es, pero que han tenido un corazón generoso y Dios los ha enriquecido? Hemos conocido.
hemos conocido. Gente que ha ayudado a hospitales, gente que ha ayudado a la gente pobre, ni siquiera eran cristianos. Y prosperaron en sus negocios, en sus empresas y en todo, porque hay leyes espirituales. Lo que se siembra se cosecha, no hay ningún lugar a duda. La Biblia está llena de maravillosas promesas. Sin embargo, a la mayoría de ellas no las estamos viendo cumplirse en los cristianos que conocemos. No las estamos viendo. Se dice frecuentemente y con razón que hay más cristianos pobres que cristianos ricos. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo es? Como dicen los predicadores de la falsa doctrina de la prosperidad. ¿Por qué no enseñamos mejor los principios bíblicos para que la gente prospere, así como prospera su alma, también pueda prosperar material y económicamente? Si los que creen en Jesucristo son el pueblo de Dios y las promesas desde el principio de las Escrituras han sido efectuadas al pueblo de Dios y los creyentes han sido injertados en el pueblo de Dios, ¿por qué vemos que los cristianos viven despojados de las bendiciones que según las promesas le pertenecen? Según las promesas le pertenecen. Como dice en 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. O sea, las promesas de Dios están todas y cada una de ellas plenamente vigentes. La pregunta es muchas veces, ¿por qué? O ¿por qué muchas veces los creyentes no reciben las promesas de Dios? Hay diversas explicaciones. Diversas explicaciones. Muchos reclaman promesas, por ejemplo, las palabras a Josué, que Dios estará contigo y que prosperas en todas las cosas, pero no leen la parte precedente, lo que antecede a eso. Entonces hay muchas explicaciones que nosotros tenemos que indagar en la Torá de Dios para ver por qué los creyentes no reciben en su plenitud las promesas que están en las Sagradas Escrituras. Entre ellos, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, para que Dios te dé pan para comer y semilla para plantar, provee el pan para comer y aumenta los frutos de vuestra sementera, de la semilla que plantas. Hay principios bíblicos que estamos en tiempo de aprender. Necesitamos aprender la Torá práctica, no la Torá religiosa, ni la Torá histórica, ni la Torá teórica. La Torá se tiene que poner en práctica en la vida de los creyentes. Empezando por los pastores, empezando por ustedes, pastores, líderes y servidores. Se tiene que poner en práctica en sus vidas la Torá de Dios. Verdaderamente, las promesas de Dios no se están cumpliendo en la mayoría de los creyentes de hoy en día. Sin embargo, leyendo la Biblia, vemos que Dios siempre, siempre ha cumplido sus promesas. Él no ha cambiado. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, pensemos esto, pastores queridos, pensemos esto. Si Dios no ha cambiado y el cristiano no está experimentando las promesas de Dios, lo que debería hacer cada creyente es cambiar su actitud. Cambiar su actitud. Necesita averiguar qué es lo que está impidiendo que las promesas de Dios se estén cumpliendo en él. ¿Qué es lo que lo está impidiendo? ¿Qué impide que las promesas de Dios se estén cumpliendo en él? Es imprescindible obtener una revelación acerca de cómo obtener las promesas de Dios para que se hagan realidad en nuestras vidas. El primer punto es que nuestra alma debe prosperar para que nosotros seamos prosperados en todas las cosas y tengamos salud. Ese es el primer punto. Anote esto. Anote esto. El primer punto es que nuestra alma debe prosperar para que nosotros seamos prosperados en todas las cosas y tengamos salud. ¿Dónde está esto? En la tercera epístola de Juan, la tercera epístola universal de Juan, en el versículo 2. Dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera
tu alma. Primer principio. Miremos las Escrituras y veamos que nuestra alma prospera cuando incorporamos la voluntad de Dios. Si nosotros miramos las Escrituras, vamos a encontrar muy claramente que nuestra alma prospera cuando incorporamos la voluntad de Dios. A ver, ¿dónde lo encontramos eso? En Jeremías. Jeremías 31, 31 al 33. Y aquí vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Cuando el alma de una persona prospera, cuando la Torá de Dios es dada en su mente, escrita en su corazón, y empieza a obrar de acuerdo con las instrucciones de Dios. Acuérdense que el obrar, según enseñó Yeshua, de la abundancia del corazón sale lo que se obra. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, miren la relación racional del Espíritu de Dios, según Jeremías. El Espíritu de Dios da la Torá, las instrucciones de Dios en nuestra mente, la escribe en nuestro corazón, y de la abundancia del corazón salen las obras, las acciones. De la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón salen los frutos. ¿Está claro eso? Entonces, este es un principio. Nuestra alma prospera cuando incorpora la voluntad de Dios. Y se cumple lo de 3 Juan 2. Yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Ven la relación, la ley de causa-efecto que tienen estas Escrituras? Por eso la palabra de Dios es mencionada en las mismas Escrituras como una lámpara que ilumina nuestro caminar, y entonces nuestra alma prospera. Cuando la luz de la palabra de Dios ilumina nuestro caminar, nuestro andar diario, nuestra alma prospera. Por eso el Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, el gran secreto para ser prosperado es ajustar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y nuestras acciones a lo indicado en las instrucciones de Dios contenidas en su palabra. Les voy a dar textos porque los estoy llenando de textos para que no les queden dudas. Josué 1:7: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme. ¿Para qué era que se tenía que esforzar? Y uno piensa que se tenía que esforzar y ser muy valiente para hacer guerra contra el enemigo, quién sabe para qué cosa. Pero miren lo que dice acá: solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. ¿Para qué se tenía que esforzar y ser valiente? Muy valiente. Para cuidar de hacer conforme a toda la Torá de Moisés. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Pueden percibir el principio espiritual contenido en esta escritura? Hay un principio espiritual. Tal vez no lo viste antes, ni en todos los años de creyentes que has tenido, ni en todos los años que has estado en el ministerio. Por eso muchos han tenido que rebuscársela, amenazando a la gente con que le habéis robado a Dios y qué sé yo, cuántas aberraciones más, porque no han entendido los principios bíblicos. Segunda Crónicas 20:20: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá, y moradores de Jerusalén,
Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y acuérdense que, según Yahshua mismo, el Antiguo Testamento está formado de 3 partes. De la ley, o sea, la Torá, los profetas y los salmos. Nosotros les llamamos Pentateuco, profetas mayores y menores, y libros poéticos. Entonces, miren qué interesante, creed a sus profetas y seréis prosperados. Pero no es a los profetas que andan dando vueltas para sacarle plata a la gente. Es a los profetas que están en las Sagradas Escrituras, cuyos escritos están en las Sagradas Escrituras. Y les digo algo que es muy importante. Todos los profetas hablaron, fueron portavoces de Dios para llamar al pueblo a una teshuvá, a un arrepentimiento, y que volvieron a la Torá. Lean los profetas, siempre es ser portavoz de Dios para llamar al pueblo a un arrepentimiento para volver a la Torá. Y si ustedes miran 2 Crónicas 31:20, van a leer: de esta manera hizo Ezequías en todo Judá, y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la Torá y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Si les queda alguna duda, avísenme, porque yo no veo dónde puede quedar alguna duda. Sin embargo, hemos detectado que un síntoma claro de la prosperidad del hombre, del alma, un síntoma claro de la prosperidad del alma de un creyente es cuando incorpora la principal característica del amor, que es dar. Le estoy aportando algo más. ¿Cuál es la principal característica del verdadero amor? Ya sea el amor conyugal, el amor de pareja, ya sea el amor por un hijo, ya sea el amor por un hermano, ya sea el amor de un hijo por un padre, ya sea el amor por un amigo. La principal característica del amor es el dar. Tomen nota de eso, métanlo en su corazón y empiecen a madurarlo, porque necesitan entender perfectamente esto. No solamente estoy hablando de dar dinero, lo que es un síntoma de que ha convertido también su bolsillo, sino también dar tiempo, dar consuelo, dar afecto, dar palabra, dar y darse a sí mismo. Tito 2:14, a ver, nuestro Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Cuál es la característica del amor de Yahshua? Dar, a tal punto que se dio a sí mismo. Entonces, cuando llegamos con nuestra madurez a incorporar en nosotros el dar, algo se va a desatar en el mundo espiritual. Cuando nuestra madurez, nuestro crecimiento, nuestro desarrollo de nuestro intelecto, de nuestro espíritu, de nuestra racionalidad humana, llega al punto de incorporar en nosotros el dar, algo en el mundo espiritual que te rodea se desata. No tengas ninguna duda. Cuando regresemos del recreo, les voy a mostrar algunos ejemplos. Por ejemplo, el de Ana, la mamá de Samuel. Por ejemplo, el de Ana, la mamá de Samuel. Así que 5 minutos de recreo hasta 20:10. A las 20:10 estamos retornando para analizar el caso de Ana, a ver cómo funcionó. Muy bien, ya estamos nuevamente en la clase. Simplemente antes de hablarles de Ana, la mamá de Samuel, quiero que ustedes recuerden que esta materia, que es la última de este diplomado, tiene 14 capítulos. Creo que estamos en el capítulo 8 en este momento. Vamos a ver si vemos 8 y 9 hoy.
Y una vez que terminemos con los 14 capítulos de esta materia, se terminó el curso de diplomado, por lo menos en el modelo que está este año. El año que viene, en lugar de tener 8 materias, va a tener 12 materias. Acuérdense, la nueva versión de este diplomado el año que viene va a tener 12 materias. No obstante, hemos seguido el formato prometido, que han reclamado mucho, les aviso, que sigamos el formato prometido al principio, que eran 8 materias, y bueno, esta es la número 8 y vamos a terminar con esta octava, y después comenzaremos un nuevo curso, que se va a llamar Apocalipsis y la Tierra Prometida. Apocalipsis y la Tierra Prometida. Ese curso va a ser dado, cada clase, todas las clases de ese curso van a estar dadas por el pastor Enzo, y va a ser en este mismo horario, los lunes a las 19 horas. Solamente que en lugar de tener 2 horas, cada clase va a tener 1 hora y media. Los lunes a las 19 horas hasta las 20:30 como máximo. El pastor Enzo va a dar las clases, va a ser el profesor que va a estar dictando las clases de ese nuevo curso, que se va a aprobar, igual que este, con un resumen semanal de las personas que estén inscritas. Les aviso que se van a tener que inscribir, ya informaremos un poquito más al respecto, pero esto va a ser un curso que todos estamos esperando, todos estamos esperando, muchísima gente está esperando un curso sobre el Apocalipsis, un estudio sobre el Apocalipsis. Bueno, vamos a tener ese estudio finalmente a cargo del pastor Enzo, que va a ser el profesor que va a dar cada una de esas clases. Vaya tomando nota y vaya reservándose para ese nuevo curso de la Facultad Bíblica. Vamos a hablar de Ana, la mamá de Samuel. Vamos a ver cómo Ana desata la bendición sobre su vida. Cómo Ana desata la bendición sobre su vida. Pero no solamente Ana desata la bendición sobre su propia vida, sino desata la bendición sobre el pueblo de Dios y sobre toda la humanidad, incluyéndonos a nosotros hoy. Dice la historia bíblica que hubo un hombre de los montes de Efraín que se llamaba Elcana, que tenía 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra era Penina. Dice la escritura que Penina tenía hijos, pero Ana no tenía. Esta familia era muy religiosa, muy temerosa de Dios, muy seguidora de las instrucciones de la Torá, pues todos los años aquel hombre, Elcana, junto con toda su familia, subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Yahweh, a Yahweh de los ejércitos en Silo. Cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, le daba a Penina, su mujer, la parte que le correspondía, así como a cada uno de sus hijos e hijas, pero a Ana le daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Yahweh no le había concedido tener hijos con Ana. Ahora, su rival, Penina, la irritaba, dice la Escritura, la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Yahweh no le había concedido a Ana tener hijos. Tal vez esta rivalidad con Penina produjo en Ana un conjunto de motivaciones equivocadas para desear tener un hijo. Es probable. Miren el tema que estoy hablando, motivación. Y lo estoy relacionando con la materia que estamos estudiando, motivación. Tal vez Ana había desarrollado un celo, una rivalidad, una competencia con Penina. Tal vez sus motivaciones para quedar embarazada y tener un hijo varón no eran las correctas. Seguramente puede haber pasado de que su corazón se salió del alineamiento con el corazón de Dios. No fueron coincidentes tal vez el corazón de Dios con el corazón de Ana, tal vez no estuvieron alineados, tal vez no fueron coincidentes, se desalinearon.
Piensen, pastores queridos, piensen un poco por unos momentos cuáles serían algunos de los sentimientos y motivaciones que surgieron en el corazón de Ana. ¿Cuáles pueden haber sido esas motivaciones, esos sentimientos eh, inadecuados? Y aún más, cada vez que la familia asistía al tabernáculo, Penina la molestaba a Ana y la irritaba, por lo cual Ana lloraba y no comía. Ana entró en un profundo estado de depresión, de modo que su marido, Elcana, le decía: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Entonces Ana, que también era una muy buena esposa, comió y bebió, y luego de comer se levantó, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar en el templo de Yahweh, ella con amargura de alma oró a Yahweh y lloró desconsoladamente. Pero miren lo que hizo, presta atención a lo que hizo. Hizo voto diciendo: Yahweh de los ejércitos, si te dignas mirar a la aflicción de tu sierva, si te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Yahweh todos los días de su vida, y no pasará navaja por su cabeza. Mira el voto que hizo Ana en su aflicción. Dice la Biblia que mientras ella oraba largamente delante de Yahweh, el sacerdote Elí observaba sus labios. Pero Ana oraba en silencio y solamente se movían sus labios. Su voz no se oía, por lo que Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Pero Ana le respondió: no, señor mío, soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Yahweh. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque solo por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he estado hablando hasta ahora. Entonces le dijo Elí: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Ella respondió: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Ana creyó a Dios y se fue con su familia, y ya no volvió a estar deprimida ni a dejar de comer. A la mañana se levantó toda la familia, adoraron delante de Yahweh y volvieron de regreso a su casa en Ramá. Elcana se llegó a Ana su mujer, y Yahweh se acordó de ella. Cuando se cumplió el tiempo de los 9 meses, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, porque dijo: se lo pedí a Yahweh. Después que Ana destetó a Samuel, y siendo el niño aún muy pequeño, lo llevó consigo a la casa de Yahweh en Silo, con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino. Tras inmolar el becerro, trajeron al niño a Elí. Y Ana le dijo a Elí: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti, orando a Yahweh. Por este niño oraba, y Yahweh me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Yahweh. Todos los días que viva será de Yahweh, y adoró allí a Yahweh. Este relato de 1 Samuel, capítulo 1, así empieza el primer libro del profeta Samuel. Capítulo 1 nos muestra claramente que Ana iba a la iglesia
como ustedes le llaman y como se habla habitualmente. En realidad iba al templo, en Silo. Vamos a decir, iba a la iglesia cada vez que correspondía, para que usted lo entienda mejor. Nunca faltaba, nunca faltaba. Era una adoradora de Dios y también era una mujer que oraba, evidentemente. Pero Ana tenía un problema. Había una oración que aún no había obtenido respuesta. Aunque era la primera esposa de Elcana, ella no podía tener hijos. ¿Hay alguna otra cosa tan natural para una mujer como la experiencia de dar una nueva vida a un hijo? No hay una cosa más natural que esa. Por eso vivimos lo que vivimos hoy, por esa cosa natural que creó Dios. Por eso estamos nosotros sobre la tierra, porque una mujer, nuestra madre, dio vida y nos dio la vida a nosotros. Es parte de ser mujer. Y eso ella no lo había podido experimentar. Mientras que la otra esposa le daba hijos a su esposo prácticamente todos los años. Ella podía decirle al sacerdote, mira, vamos a imaginar esto. Ella podría haberle dicho al sacerdote, le pido que ore porque necesito recibir un milagro. Por ejemplo, le podría haber dicho a Elí, el sacerdote, le pido que ore, Elí, señor sacerdote, porque necesito recibir un milagro de parte de Dios. Pero sabemos que de nada hubiera servido. Sin embargo, la Biblia dice que la otra mujer tenía hijos e hijas. Cuando miramos a nuestro alrededor y vemos la prosperidad de los injustos, escuche esto, cuando miramos a nuestro alrededor y vemos la prosperidad de los injustos y nuestras oraciones continúan sin ser contestadas, nos produce una gran frustración y una profunda depresión. Y así están muchos creyentes, muchos cristianos. Y eso le sucedía a Ana cuando la miraba a Penina. Cómo prosperaba y cómo tenía hijos e hijas, y ella no podía. Eso le sucedía a Ana, por lo cual dijo, no quiero ya comer, ya no quiero comer. Cada día que pasaba, su esposo estaba más preocupado, obviamente, hasta que finalmente le dijo, Ana, no te preocupes porque no podés tener un hijo. ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Ana tenía un esposo que la trataba bien, que la protegía, que la cuidaba porque la amaba. Él la honraba, le daba una parte escogida cuando subían a adorar a Silo, probablemente una doble porción para la adoración a Yahweh. Por lo tanto, ella adoraba a Dios el doble de lo que lo hacía aún su marido y aún Penina. Pero aún así, no recibía lo que le pedía al Padre. ¡Qué tremenda contradicción! Iba siempre al templo, adoraba el doble de lo normal, pero no recibía lo que le estaba pidiendo a Dios. Ana continuaba siendo fiel a Dios, continuaba siendo fiel a su esposo, constante en la adoración, constante en la oración, seguía yendo al templo siempre, pero lo que ella le pedía a Dios, a pesar de que era algo muy natural, algo que era natural para que lo recibiera cualquier mujer, aún sin ser temerosa de Dios, ella no lo recibía. Ella no lo recibía. Querido pastor, preste atención, preste atención. Observe que ella se estaba dirigiendo también a lo espiritual para buscar su bendición. Recurría a Dios y también cumplía todos sus preceptos, pero el ir a lo espiritual tampoco le estaba produciendo ninguna respuesta de parte de Dios. Entonces, ella entró en un profundo estado de depresión, sentía que la otra mujer la perseguía, que se burlaba de ella, que hacía muy miserable su vida.
Deseaba la muerte, por eso ya no quería comer. Finalmente tuvo aquella revelación. De esto se trata. Finalmente tuvo aquella revelación. Cuando estaba en la casa del Señor, se dijo a sí misma: ahora he entendido el corazón de Dios. Estaba en Silo, en el templo. Y es probable que se haya dicho a sí misma: ahora he entendido el corazón de Dios. Por lo tanto, este es el día en que voy a hacer que el tiempo de Dios sea coincidente con mi tiempo. No puedo continuar en esta frustración, no puedo continuar en esta depresión. Necesito este milagro y lo necesito ahora. Entonces, miren lo que hizo Ana. Comenzó a orar de una manera totalmente diferente. Se dio cuenta de que no funcionaba la manera normal que ella usaba para orar. No funcionaba. La Biblia dice que ella comenzó a orar de tal manera que cuando el sacerdote la vio, creyó que estaba borracha. Esto no era producto de la imaginación de Elí. Él tuvo esa impresión porque por la manera en que Ana oraba, parecía que estaba ebria. Lo que estaba sucediendo era que el Espíritu Santo le estaba revelando una nueva forma de sentir, una nueva forma de pensar, lo que producía una nueva forma de orar. Por eso le dije: mente, corazón, fruto, acción. Entonces el Ruach, el Espíritu de Dios, le estaba revelando una nueva forma de pensar, de sentir y de obrar. El Espíritu Santo le estaba mostrando que si ella necesitaba hacer que el tiempo de Dios se hiciera coincidente con su propio tiempo, debía cambiar su forma de sentir, de pensar y de orar. Sin embargo, ella no sabía cómo orar. No alcanzaba a entender cuál era la forma de orar que coincidiera con la forma de Dios, que hiciera que esa alineación espiritual desatara la bendición sobre ella. Entonces Ana recibió la revelación de que ella debía alinear su corazón con el corazón de Dios, para que Dios alineara su bendición con la necesidad de ella. Le voy a repetir esto. Ana recibió la revelación de que ella debía alinear su corazón con el corazón de Dios, para que Dios alineara su bendición con la necesidad de ella. Entonces el Espíritu Santo la condujo a decir: Yahweh de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Yahweh todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. El Ruach la condujo para orar de una manera no egoísta. Lo voy a repetir. El Santo Espíritu, el Espíritu de Santidad, el Espíritu de Dios, el Ruach HaKodesh, la condujo a orar de una manera no egoísta. Y de repente, ese milagro comenzó a realizarse. Dice la palabra de Dios que Yahweh se acordó de ella y le concedió el gran milagro. ¿Cuándo sucedió eso? ¿Cuándo? Eso sucedió en ese mismo instante en que ella comenzó a orar de una manera diferente. Porque ella dijo: te necesito hoy. Si me contestas, yo te daré ese hijo que tanto deseo. Cuando mezcló su oración con el dar, la bendición de Dios se desató. Anteriormente oraba y no conseguía que Dios la atendiera. Pero ella dijo: esto que tú me vas a dar, te lo voy a dar a ti como el primer fruto. Y de repente, todo cambió. Todo cambió. Solamente el Espíritu Santo pudo revelar esta maravillosa ley de Dios a Ana. El mismo Espíritu
ahora mismo te lo está revelando a vos también. ¿Podés orar a Dios diciendo lo mismo que dijo Ana? Querido pastor, líder, servidor, hermano, ¿podés orar a Dios diciendo lo mismo que dijo Ana? Yahweh de los ejércitos, si tú te dignas mirar la aflicción de tu siervo, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu siervo, sino que das a tu siervo prosperidad, yo la dedicaré a Dios todos los días de mi vida, y mi prosperidad será consagrada a ti. Miren qué oración. Esta es la oración de Ana. Esta es la oración de Ana. ¿Se lo repito? Yahweh de los ejércitos, si tú te dignas mirar la aflicción de tu siervo, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu siervo, sino que das a tu siervo prosperidad. Yo la dedicaré a Dios todos los días de mi vida, y mi prosperidad será consagrada a ti. Tantos años yendo a la iglesia sin faltar, tanto tiempo orando, pidiendo, rogando y suplicando que Dios envíe prosperidad, que mejore las finanzas, que dé bendición en la economía. Sin embargo, hasta ahora no lo has conseguido. Pero hoy recibes la revelación de que el dar es la manera de conseguir la atención de Dios sobre tu vida y de transformar el tiempo de Dios en tu propio tiempo, para tu propio milagro, para lograr que lo espiritual se transforme en material y suceda en tu vida el cumplimiento de las promesas de Dios. El mismo día que tu actitud cambie, que tu egoísmo cambie, ese mismo día que tu egoísmo cambie y recibas el corazón de Dios, un corazón generoso para dar, Dios se va a acordar de vos. Ese mismo día conseguirás la bendición y tendrás la satisfacción de ser prosperado, pero no como vos querés, de ser prosperado como Dios quiere. Porque no hay nada más natural que un hijo del dueño de la plata y dueño del oro que tenga prosperidad en todo. Dice Ageo 2:8, mía es la plata y mío es el oro, dice Yahweh de los ejércitos. ¿Cómo el dueño de la plata y del oro puede tener hijos que vivan en la miseria? Hay algo que no está funcionando. Cuando tú te decides a mezclar tu oración con el dar, entonces el tiempo de Dios se torna en tu tiempo para el milagro. A eso le podemos llamar la materialización de la entrega. Por eso cuando digas, yo me rindo a ti, yo me entrego a ti, lo que tenés que pensar es qué vas a dar. Cuando digas, yo me rindo a ti, me entrego a ti, no estés pensando en una frase hecha de la religión evangélica. Cuando digas, me rindo a ti, yo te pertenezco a ti y me entrego totalmente a ti, pensá en lo que vas a dar. ¿Qué vas a dar? ¿Qué vas a dar? ¿Tiempo? ¿Tiempo? Perfecto. ¿Obediencia? ¿Vas a dar obediencia? Perfecto. ¿Vas a dar responsabilidad? Perfecto. ¿Vas a dar compromiso? Está bien. ¿Vas a dar dinero? También está bien. ¿Vas a dar amor al prójimo? Está bien. ¿Vas a dar un sacrificio para estudiar su palabra en profundidad? Está bien. ¿Qué más vas a dar? Porque no estamos en el tiempo de los versos religiosos, de los versos evangélicos. Se terminó. Cuando digas, me rindo a ti, me entrego a ti, pensá qué estás dispuesto a dar. Ana dio a Dios lo primero, pero Ana no se quedó sin bendición. No se quedó sin bendición. Justamente por haber puesto su prioridad en el dar conforme a la perfecta voluntad de Dios, es que ella recibió su propia bendición multiplicada. Vamos a ver los pasajes bíblicos de 1 Samuel 2:18 al 20. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Yahweh vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año.
cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Yahweh te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Yahweh. Y se volvieron a su casa. Mira lo que dice el versículo 21. Y visitó Yahweh a Ana, y ella concibió, y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. ¿No era estéril? ¿No era que era estéril Ana? Y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Yahweh. Mira el versículo 26. Y el joven Samuel iba creciendo, y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. ¿Es esto solamente una coincidencia? ¿O hay más enseñanza en la Biblia en esta misma dirección? ¿Habrá más enseñanza en esta misma dirección? ¿Por qué no miramos el ejemplo de la viuda que dio para el cumplimiento del propósito de Dios, aún a riesgo de perder su propia vida y también de perder la vida de su hijo? Estoy hablando de la viuda de Sarepta de Sidón. La viuda que dio para el cumplimiento del propósito de Dios, aún a riesgo de perder su propia vida y también la de su hija. Cuenta las Sagradas Escrituras, cuenta la Santa Biblia, en el libro primero de los Reyes, en su capítulo 17, que en aquel tiempo, dice la Escritura, Dios había determinado un plan soberano para restablecer su reino en Israel, y dentro de ese plan, a través de su siervo, el profeta Elías, había decretado una gran sequía que asoló la tierra durante 3 años y 6 meses. ¿Dónde encontramos esos? En el Nuevo Testamento lo encontramos. En Lucas 4:25. En el Nuevo Testamento. Esa importante sequía había producido una gran hambre entre los habitantes de la tierra. Sequía, 3 años, 6 meses, hambre, no había para comer. En medio de esa hambruna y desesperación, le vino a Elías una palabra de Yahweh que decía: levántate, vete a Sarepta de Sidón y vive allí. Ahí le he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Presta atención al texto. Yahweh Dios, le dice a Elías. Evidentemente se tenía que ir de donde estaba, porque lo iban a matar. Entonces Dios, para protegerlo, ¿qué le dice? Levántate, Elías, levántate. Vete a Sidón, a la ciudad de Sarepta, y vive ahí en ese lugar por estos 3 años y 6 meses. Porque yo en ese lugar le he dado orden a una mujer viuda que te alimente, que te dé casa y comida. Que te dé casa y comida. Dios le había dado orden, ya le había dado orden, ya le había hablado a la viuda. Dios ya le había hablado a la viuda y le había dado esta orden a la viuda para que le dé casa y comida al profeta Elías. Cuando Elías llegó a la puerta de la ciudad de Sarepta, había allí una mujer viuda que estaba recogiendo leña. No lo cuenta en la Biblia. Elías la llamó a esta mujer viuda que estaba recogiendo leña y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Estaba fácil el pedido. Hasta ahí estaba fácil. En el momento que ella iba a traerle el vaso de agua para que beba, él la volvió a llamar. Ella tenía voluntad para hacerlo, iba a buscar el vaso de agua y él la llamó. La volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tus manos. Entonces ella le respondió: vive Yahweh tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo. Lo comeremos y luego moriremos.
Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme con ello primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Después la harás para ti y para tu hijo, porque Yahweh, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Yahweh haga llover sobre la faz de la tierra. Es impresionante la historia, porque ¿saben lo que hizo la viuda? Luego la viuda fue e hizo como le había dicho Elías, el portavoz de Dios. Y comieron Elías, ella, su hijo y toda la casa de ella, inclusive los sirvientes. Todos comieron. ¿Durante cuánto? Durante muchos días. No escaseó la harina de la tinaja, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Dios había dicho por medio de Elías. Esa es la historia bíblica. Vamos a sacar la enseñanza. Vamos a sacar la enseñanza, porque en este interesante relato, la Biblia nos dice que había en la ciudad de Sarepta una mujer muy espiritual, una mujer que oraba a Dios, a pesar de no ser del pueblo de Israel, a pesar de ser una gentil. Es lógico pensar que oraba mucho y que lo hacía en el espíritu, porque un día Dios le habló a ella. Y es lógico suponer que lo tiene que haber hecho durante su tiempo de oración, que durante el momento que ella estaba orando, Dios le habló. Entonces, observemos que esta viuda era una mujer tan espiritual, que oyó la voz audible de Dios. Sin duda era una sierva de Dios, sin duda. Dios mismo habla de ella como una sierva a la que él personalmente le habló cuando le dijo a Elías: he aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Cuando llegó a ese lugar, Elías sabía que la viuda había oído la voz de Dios. Él lo sabía porque Dios se lo había dicho, y que conocía perfectamente esta mujer qué era lo que tenía que hacer. Ella sabía lo que tenía que hacer. Dios se lo había dicho. Le tenía que dar de comer, techo y comida al profeta de Dios. Sabía de su responsabilidad hacia el Señor y sabía de su responsabilidad hacia su siervo. Cuando Dios le habló, seguramente ella se había puesto muy contenta, como cualquiera de nosotros, y había pensado: qué privilegio tan grande será servir al gran profeta de Dios. ¡Qué privilegio! Dios manda un profeta a mi casa. Seguramente entró en su cocina y le debe haber dicho a su hijo que el hombre de Dios venía a su casa y por consiguiente todo cambiaría para ellos. La miseria se iría. Con seguridad que ella estaba entusiasmada, muy entusiasmada, porque Elías, el poderosísimo profeta de Dios, iba a venir a su casa. Es lógico suponer que ella comenzó a orar cada día con una fe renovada, esperando la llegada del hombre de Dios, para que Dios hiciera ese gran milagro de provisión y le diera lo suficiente para poder alimentar a su profeta enviado. Y como el profeta era tan poderoso e importante, lo que Dios mandaría para alimentarlo sería muy bueno, muy abundante, como para que toda la familia también tuviera alimento y tal vez también toda la ciudad de Sarepta. ¿Por qué no? Pero la terrible realidad era que ella cada día veía cómo iba disminuyendo el volumen de la harina de su tinaja, y cómo bajaba el nivel del aceite de su vasija, día a día. Ella decía en oración: Dios, viene tu siervo y necesito darle de comer, dame tu bendición. Sin embargo, nada milagroso sucedía. Cuando finalmente llegó el hombre de Dios, ella y su hijo estaban por comer lo último que les quedaba para luego dejarse morir. La viuda había llegado al límite de su resistencia, al límite de su desesperación, y había tomado la decisión de que ella y su hijo iban a comer lo último que quedaba y finalmente iban a morir, porque eso era coincidente con la realidad visible y lógica. Escucha lo que estoy diciendo. Coincidente con la realidad visible
ilógica. Estaba en lo último, estaba en el límite, estaba en el borde. Seguramente había orado 1000 veces y nada había pasado. Había orado, gemido, clamado, llorado, implorado, rogado, gritado, susurrado, pero el tiempo seguía transcurriendo y el milagro no ocurría. Allá apareció el hombre de Dios. Es probable que ella, cuando estaba juntando esos 2 leños, lo haya visto venir a la distancia. Es probable que lo haya visto venir. Y es probable que en su interior haya pensado: Señor, que no sea Él, porque no tengo nada para darle. Se inclinó sobre su cintura y siguió recogiendo leña y orando, tal vez llorando por el fracaso, tal vez llorando por la frustración, por la impotencia. Sus oraciones no habían sido contestadas. Tenía el mandato de sostener la obra de Dios, el mandato de sostener la obra de Dios, pero no tenía los recursos. Lo que tenía no le alcanzaba ni siquiera para suplir las necesidades de su propia familia, ni las necesidades suyas propias, cuanto menos para dar para la obra de Dios. Sin embargo, la palabra de Dios había venido a ella. Dios le había dado la orden de que alimentase a su siervo. Y de todos los días posibles, el profeta de Dios recién llegó el último día, cuando ya lo humano y lo natural se había agotado y lo milagroso no acontecía. Esta mujer conocía su responsabilidad y sin embargo no tenía los recursos. La pregunta que te hago, pastor querido, es: ¿cuál habría sido su error entonces? ¿Cuál habría sido su error entonces? ¿En qué se había equivocado la viuda de Sarepta, que no había podido desatar el milagro de prosperidad que necesitaba para sostener la obra de Dios? Yo le digo una cosa: tal vez no se había equivocado en nada. No se había equivocado en nada. Simplemente, la viuda de Sarepta debía probarle primero a Dios que estaba dispuesta a dar antes de recibir. Porque si daba lo poco que tenía, hasta quedarse sin nada, cuando tuviera abundancia, iba a estar plenamente consciente de que esa abundancia no le pertenecía a ella y estaría dispuesta a darlo también en cualquier momento que Dios se la demandara. Por eso Dios te prueba en lo poco. Por eso la Biblia dice: en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Nunca Dios te va a dar mucho si no fuiste fiel en lo poco. Nunca, jamás, porque está violando un principio bíblico. Si no tenemos un corazón conforme al corazón de Dios, entonces es imposible que estemos orientados en su misma dirección espiritual. Si la mente escrita de Cristo no reemplaza totalmente nuestra mente, entonces nuestros pensamientos no serán sus pensamientos y nuestros objetivos y nuestras motivaciones seguirán siendo egoístas. Es tan frustrante cuando sabemos qué es lo que tenemos que hacer y no tenemos la habilidad ni los medios para hacerlo, como le pasó a esta mujer. Como buena sierva de Dios que era, porque aún siendo no israelita, Dios la había escogido para ser su sierva, seguramente la viuda había estado ejercitándose espiritualmente, tratando de controlar sus emociones, de reenfocar su fe, de ajustar las áreas en las que no estaba en perfecta obediencia. En definitiva, estaba tratando de no perder su fe, su santidad y su comunión con Dios. Querido siervo de Dios, lo descrito en el párrafo precedente no es lo que vos y yo hacemos cuando una oración que nos parece razonable a nosotros y que nos parece que Dios la tiene que contestar porque es lógica, pero no tiene respuesta. Entonces tratamos de alinear nuestra vida, de ajustarnos, de santificarnos. Cuando pedimos algo a Dios que no tiene ninguna razón espiritual, que no tiene ninguna razón material para no ser otorgado, ¿no hacemos lo mismo que seguramente hizo esta mujer viuda? Hacer ejercicios espirituales, orar más,
controlar las emociones, leer más la Biblia, reenfocar nuestra fe, examinarnos por si estamos fallando en algún área de nuestra vida y ponerla en sujeción y obediencia. En definitiva, tratamos de no perder nuestra fe, nuestra santidad y nuestra comunión con Dios. Pienso que la duda habrá asaltado varias veces sus pensamientos y seguramente ella estaría clamando, creo, ayuda a mi incredulidad, como dice Marcos 9:24. Creo, ayuda a mi incredulidad. Pienso que inclusive momentos de enojo habrá tenido. Y allí estaba tratando de esconder sus lágrimas cuando de repente Elías le dijo, dame algo de beber. Ella podía hacer eso muy fácilmente mientras trataba de disimular su enojo, mientras trataba de disimular su tristeza, su frustración, pues sabía que la pregunta inevitable vendría. Y la pregunta vino. El hombre de Dios le dijo, ahora ve a tu cocina, hazme una torta que yo pueda comer. Ella respondió, yo no tengo nada, no tengo pan cocido. Tú eres profeta de Dios y no lo sabes. Sos profeta de Dios, ¿no sabés que no tengo nada? Hemos de consumir lo último de la harina y del aceite que nos queda, y junto con mi hijo nos dejaremos morir. Ella estaba resignada porque el milagro por el que tanto había orado no había llegado. Y este era el límite del tiempo. El profeta a quien ella debía alimentar ya estaba ahí. Y ella no tenía ni una sombra de prosperidad que le había pedido a Dios y que era lógico que debía recibir para sostener al profeta. Sin embargo, Dios le dijo a través de su siervo, no tengas temor. Primera Reyes 17:13. Primera Reyes 17:13. No tengas temor. No tengas temor. Miren, querido pastor, líder, querido servidor, cuando oigas la voz de Dios, no importa las circunstancias por las que estés atravesando, nunca dejes que el temor se apodere de vos, porque el temor se encuentra en un lugar oscuro de tu alma, que es donde se desarrolla la negatividad y el miedo. Nunca delante de Dios dejes que el temor se apodere de vos, porque el temor se encuentra en un lugar oscuro del alma donde se desarrolla la negatividad y el miedo. Muchas veces sucede que tenés la promesa de Dios y estás absolutamente seguro de que es la promesa de Dios para vos y también es el propósito de Dios para tu vida, pero pasan los días y todo parece confuso y contradictorio. Nada se acomoda, las cosas van de mal en peor, todo parece que camina en la dirección contraria a la revelación y a la promesa de Dios. Sin embargo, no tengas temor. Este es el principio bíblico. Sin embargo, no tengas miedo, no tengas temor. Cuando oyes la voz de Dios, no importa la apariencia que tengan las circunstancias, Dios va a llegar a tiempo. Nunca es demasiado temprano ni demasiado tarde. Dios siempre va a llegar en el momento exacto. Necesitamos comprender esto como lo comprendió esta mujer. El profeta le dijo, dame a mí primero y tendrás tu milagro. Esta harina y este aceite no se agotarán, durarán hasta que se acabe el hambre. La viuda de Sarepta de Sidón era una mujer espiritual. Ella sabía que primero debía darle de comer al profeta, pero esa era su última comida. ¿Podía confiar en Dios? Es la pregunta. ¿Podía confiar en Dios? Lo que está diciendo a través de su profeta, ¿será verdad o no? Su palabra, ¿será verdad o no? Sus promesas, ¿serán verdad o no? Si ella se quedaba con la comida, le quedaba un solo día y luego morir. Si comía, estaría alimentada por un solo día, pero seguramente sus alacenas quedarían definitivamente vacías y su aceite seco y moriría, y su hijo también. Por otro lado, a ella no se le requería que confíe en ese hombre. Nadie le pedía que confíe en Elías, sino se le pedía que confíe en Dios, que ya le había hablado. Y ella decidió que podía confiar en Dios. Cuando la viuda dio lo último que tenía, los recursos vinieron. Vinieron todos los recursos para llevar a cabo su responsabilidad y la abundancia fue tan grande que comieron durante todo el tiempo que duró la sequía y la hambruna, tanto ella como su hijo y toda su casa.
Y la palabra de Dios dice que el hambre permaneció durante 3 años y 6 meses, pero durante esos 3 años y 6 meses, para cada comida, ella tenía el sustento, tanto la viuda como su hijo. Y también toda su casa durante todo ese tiempo pudieron sentarse a la mesa y dar gracias a Dios por su prosperidad, porque cuando otros morían de hambre, ellos tuvieron abundancia. Dijo Jesús en Lucas 4:25, muchas viudas había en Israel en los tiempos de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambruna en toda la tierra. Dijo Jesús, dijo Yeshua. ¿Y cuántas viudas más habría en el resto de las naciones de la tierra? Sin embargo, Elías fue enviado específicamente a esa viuda, como dice Lucas 4:26. ¿Por qué? Porque Dios sabía que esta no era una viuda de Israel, pero conocía a Dios. No era una viuda de Israel, pero conocía a Dios. Sabía que había muchas viudas en Israel, y de ellas muchas estarían en situaciones similares, pero esta mujer tendría la capacidad de poder aferrarse a la palabra dada por Dios para producir el milagro en lo material. Sabía que podía usarla para bendecirla con una bendición material, que es el tema de la materia. Debemos elevarnos a lo espiritual para que Dios pueda hacer el milagro en nuestras vidas. No podemos ser como las demás personas, ni siquiera las demás personas dentro de la iglesia. Tenemos que ser como la viuda de Sarepta. Dios la eligió porque sabía que cuando fuera necesario que ella diera, ella tendría la gracia en su vida para hacerlo. Ella, por el obrar y la revelación del Espíritu Santo, pudo alinearse con el corazón generoso y dadivoso de Dios para obtener la provisión sobre su vida tan abundante, que duró durante el tiempo que fue necesario. Aprendió esa ley espiritual establecida por Dios y que surge de su corazón y coincide perfectamente con su carácter, recordando las palabras de Jesús que dijo, según se narra en Hechos 20:35, más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado, más, con acento, mucho más, bienaventurado es dar que recibir. Esta es la ley de la siembra y la cosecha, sin especulaciones, con un corazón sincero, dispuestos a sacrificarlo todo, aún la misma vida, por hacer la perfecta voluntad de Dios. Aún la propia vida, por hacer la perfecta voluntad de Dios. Esta es la lección de hoy. Me queda hablarles de Cornelio. La próxima semana vamos a empezar hablando de cuál fue la actitud de Cornelio. Sinceramente espero que esta lección apretada, como algunos dicen, rápido, la podría dar más lento, pero claro que la podría dar más lento. Pero estoy apelando a ustedes, a que estudien, a que la escuchen otra vez y otra vez y otra vez, y escudriñen la palabra de Dios para ver si estas cosas son así o no son así. Los bendigo en el nombre de Dios. Los bendigo en el nombre de Dios. Que la gracia, la misericordia y la paz de Dios repose sobre sus vidas. Que la misericordia de aquel que siendo rico se hizo pobre por amor a nosotros, Yeshua el Mesías, repose en ustedes. Y que el Espíritu Santo escriba la Torá de Dios, la dé en nuestra mente, la escriba en nuestro corazón, para que nuestras actitudes sean transformadas y alineadas con la voluntad de Dios para recibir en nuestra vida sus promesas. Amén.
Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su facultad bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.